Esta fuente, que fue hecha por Luis Ortiz Monasterio en 1956, es un monumento a Nezahualcóyotl, que como rey de Tenochtitlan, el rey poeta, había sido el que promovió las obras del acueducto que llevaba el agua de los manantiales que estaban aquí en Chapultepec a la Gran Tenochtitlan. Nezahualcóyotl fue el que sembró los ahuehuetes. Es muy interesante que la reforestación de esta zona de esparcimiento haya empezado hace 600 años. Lo bello de una estatua es leerla, decodificar sus atributos. En las estatuas griegas uno ve que tienen atrás de sí un tronquito o algo como para que no se rompa, porque el peso de la piedra sería un esfuerzo muy grande sobre los talones y entonces la estatua se colapsa. Aquí Ortiz Monasterio lo logra resolver muy bien utilizando al escudo, al chimali y al carcaj con flechas y la capa para dar soporte al cuerpo, pero sobre todo con la tableta que sostiene en sus manos, en la que escribía la poesía que le daría al mundo esa fama equivalente a Adriano en el Imperio Romano. En este bajorrelieve están representados el pincel y el cincel, las herramientas del tlacuilo, que era el artista, escritor, historiador, cronista y bibliotecario. Estos motivos es una especie de cadena que es un olín. Es esta figura en la cual dos líneas se entrecruzan y es un poco como el equivalente al yin yang. Es un símbolo de movimiento y de equilibrio. Es muy importante el concepto de movimiento en la filosofía nahua porque era una filosofía peripatética, era una filosofía que se llevaba a cabo en el caminar. En los años 40 había un libro muy célebre que se llamaba Ídolos detrás de los altares, escrito por Anita Brenner, en el cual ella cuenta cómo los indígenas escondían figuras de sus dioses detrás de la cruz o detrás del altar en donde los misioneros trataban de evangelizarlos. Me llama la atención que en esta ocasión aquí el ídolo detrás del altar sea la guadalupana. Esta fuente, que fue hecha por Luis Ortiz Monasterio en 1956, es un monumento a Nezahualcóyotl, que como rey de Tenochtitlan, el rey poeta, había sido el que promovió las obras del acueducto que llevaba el agua de los manantiales que estaban aquí en Chapultepec a la Gran Tenochtitlan.
Nezahualcóyotl fue el que sembró los ahuehuetes. Es muy interesante que la reforestación de esta zona de esparcimiento haya empezado hace 600 años. Lo bello de una estatua es leerla, decodificar sus atributos. En las estatuas griegas uno ve que tienen atrás de sí un tronquito o algo como para que no se rompa, porque el peso de la piedra sería un esfuerzo muy grande sobre los talones y entonces la estatua se colapsa. Aquí Ortiz Monasterio lo logra resolver muy bien utilizando al escudo, al chimali y al carcaj con flechas y la capa para dar soporte al cuerpo, pero sobre todo con la tableta que sostiene en sus manos, en la que escribía la poesía que le daría al mundo esa fama equivalente a Adriano en el Imperio Romano. En este bajorrelieve están representados el pincel y el cincel, las herramientas del tlacuilo, que era el artista, escritor, historiador, cronista y bibliotecario. Estos motivos es una especie de cadena que es un olín. Es esta figura en la cual dos líneas se entrecruzan y es un poco como el equivalente al yin yang. Es un símbolo de movimiento y de equilibrio. Es muy importante el concepto de movimiento en la filosofía nahua porque era una filosofía peripatética, era una filosofía que se llevaba a cabo en el caminar. En los años 40 había un libro muy célebre que se llamaba Ídolos detrás de los altares, escrito por Anita Brenner, en el cual ella cuenta cómo los indígenas escondían figuras de sus dioses detrás de la cruz o detrás del altar en donde los misioneros trataban de evangelizarlos. Me llama la atención que en esta ocasión aquí el ídolo detrás del altar sea la guadalupana. Esta fuente, que fue hecha por Luis Ortiz Monasterio en 1956, es un monumento a Nezahualcóyotl, que como rey de Tenochtitlan, el rey poeta, había sido el que promovió las obras del acueducto que llevaba el agua de los manantiales que estaban aquí en Chapultepec a la gran Tenochtitlan. Nezahualcóyotl fue el que sembró los ahuehuetes. Es muy interesante que la reforestación de esta zona de esparcimiento haya empezado hace 600 años. Lo bello de una estatua es leerla, decodificar sus atributos.
En las estatuas griegas uno ve que tienen atrás de sí un tronquito o algo como para que no se rompa, porque el peso de la piedra sería un esfuerzo muy grande sobre los talones y entonces la estatua se colapsa. Aquí Ortiz Monasterio lo logra resolver muy bien utilizando al escudo, al chimali y al carcaj con flechas y la capa para dar soporte al cuerpo, pero sobre todo con la tableta que sostiene en sus manos, en la que escribía la poesía que le daría al mundo esa fama equivalente a Adriano en el Imperio Romano. En este bajorrelieve están representados el pincel y el cincel, las herramientas del tlacuilo, que era el artista, escritor, historiador, cronista y bibliotecario. Estos motivos es una especie de cadena que es un olín. Es esta figura en la cual dos líneas se entrecruzan y es un poco como el equivalente al yin yang. Es un símbolo de movimiento y de equilibrio. Es muy importante el concepto de movimiento en la filosofía nahua porque era una filosofía peripatética, era una filosofía que se llevaba a cabo en el caminar. En los años 40 había un libro muy célebre que se llamaba Ídolos detrás de los altares, escrito por Anita Brenner, en el cual ella cuenta cómo los indígenas escondían figuras de sus dioses detrás de la cruz o detrás del altar en donde los misioneros trataban de evangelizarlos. Me llama la atención que en esta ocasión aquí el ídolo detrás del altar sea la guadalupana. Esta fuente, que fue hecha por Luis Ortiz Monasterio en 1956, es un monumento a Nezahualcóyotl, que como rey de Tenochtitlan, el rey poeta, había sido el que promovió las obras del acueducto que llevaba el agua de los manantiales que estaban aquí en Chapultepec a la gran Tenochtitlan. Nezahualcóyotl fue el que sembró los ahuehuetes. Es muy interesante que la reforestación de esta zona de esparcimiento haya empezado hace 600 años. Lo bello de una estatua es leerla, decodificar sus atributos. En las estatuas griegas uno ve que tienen atrás de sí un tronquito o algo como para que no se rompa, porque el peso de la piedra sería un esfuerzo muy grande sobre los talones y entonces la estatua se colapsa. Aquí Ortiz Monasterio lo logra resolver muy bien utilizando al escudo, al chimali y al carcaj con flechas
y la capa para dar soporte al cuerpo, pero sobre todo con la tableta que sostiene en sus manos, en la que escribía la poesía que le daría al mundo esa fama equivalente a Adriano en el Imperio Romano. En este bajorrelieve están representados el pincel y el cincel, las herramientas del tlacuilo, que era el artista, escritor, historiador, cronista y bibliotecario. Estos motivos es una especie de cadena que es un olín. Es esta figura en la cual dos líneas se entrecruzan y es un poco como el equivalente al yin yang. Es un símbolo de movimiento y de equilibrio. Es muy importante el concepto de movimiento en la filosofía nahua porque era una filosofía peripatética, era una filosofía que se llevaba a cabo en el caminar. En los años 40 había un libro muy célebre que se llamaba Ídolos detrás de los altares, escrito por Anita Brenner, en el cual ella cuenta cómo los indígenas escondían figuras de sus dioses detrás de la cruz o detrás del altar en donde los misioneros trataban de evangelizarlos. Me llama la atención que en esta ocasión aquí el ídolo detrás del altar sea la guadalupana.